Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Eliezer Saldaña Salce y a nombre de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey reciban un saludo y una bienvenida a la transmisión de esta noche. Antes de comenzar vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque nos concedes estar aquí. Gracias te damos porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y que tu mensaje sea claro, Señor. Permítenos salir bendecidos y edificados y dispuestos a poner en práctica lo aprendido. Bendícenos y quédate con nosotros porque esto te lo pido en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, para este tiempo de meditación vamos a leer la lectura base que está ahí en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Miqueas 6, del 6 al 8, dice de la siguiente manera: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El mensaje para el tiempo de meditación de esta noche lleva por título Lo que pide Jehová de ti. Lo que pide Jehová de ti. Y estamos viendo un momento especial en la historia del pueblo de Israel en el cual ellos le habían fallado a Dios de diferentes maneras, a través de injusticias, a través de abominables actos de corrupción en los cuales los pobres eran los más afectados, mientras que los reyes y los profetas corruptos eran los más beneficiados, y ni hablar de la idolatría que se estaba viviendo en ese momento. Es por ello que se provoca la ira de Dios, y Dios habla a través de su profeta Miqueas para pronunciar juicio, destrucción y desolación para Israel. Ellos eran conscientes de sus fallas, de todo lo que habían hecho, no eran ajenos al problema, y es por ello que se dedicaron a enviar ofrendas, carneros, sacrificios, aceites, inclusive se preguntaban si la vida de sus hijos para calmar la ira de Dios. Pero esto no era lo que Dios quería. El objetivo de Dios, de Jehová, era confrontarlos para que ellos se dieran cuenta de la realidad de sus pecados y de esta manera pudieran cambiar para poderles bendecir nuevamente. ¿Ha jugado usted alguna vez el juego de El Rey Pide o de Simón Dice? Se asimila algo a lo que estamos estudiando. Es un juego muy divertido en el cual una persona funge como rey y busca ser complacido pidiendo objetos al azar. El resto del equipo de las personas son los súbditos quienes rápidamente le llevan al rey las cosas o los objetos que él pide para ganar. No importa si son objetos muy extraños. Cuando nosotros le fallamos a Dios, en ocasiones también le decimos: Señor, te fallé, pero me voy a integrar por completo a las actividades de la iglesia. Señor, te he fallado, pero me voy a integrar a las misiones. Señor, te fallé, pero aquí está esta ofrenda. Estamos actuando como el pueblo de Israel y sabemos que eso no le agradaba a Dios. A diferencia del juego del Rey Pide, Jehová no pide muchas cosas, y vamos a estudiar rápidamente qué es lo que pide Jehová de ti y de mí. Dice el versículo 8: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente, en primer lugar, hacer justicia. Hacer justicia. Vivimos en un mundo lleno de injusticias. A donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, vamos a ser testigos de una gran cantidad de atropellos y de injusticias en contra de todas las personas, en especial de los más necesitados. Y es tanta la injusticia que estamos viviendo que nos ha alcanzado a los cristianos. En ocasiones somos partícipes de las injusticias que se realizan en el mundo porque ya lo vemos como algo muy natural o porque podemos ser beneficiados de alguna u otra manera de una injusticia. Y es triste, pero como cristianos hemos actuado de manera corrupta. No nos hemos dirigido con honestidad en ocasiones. Obramos mal para las personas con toda premeditación, alevosía y ventaja. Hacemos tranzas porque, como dicen por ahí, el que no tranza no avanza.
Es decir, nos hemos amoldado a este mundo y a las injusticias de este mundo. Y es por ello que tenemos que tener en claro una cosa. Las injusticias no van con Dios. Dice el Salmo 7:11 que Dios es un juez justo. Es una característica de Él. Pero también nos dice que los cristianos debemos buscar la justicia. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y también en Mateo 13:43 dice que hay una recompensa para los justos. Dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia. Seamos justos. No nos involucremos ni participemos en actividades que pueden llegar a ser corruptas o injustas con las demás personas. En segundo lugar, ¿qué pide Jehová de ti? Amar misericordia. Misericordia es una palabra muy hermosa que se compone de dos palabras en latín, miser, que significa miseria o desdichado, y cordis, que significa corazón. Es decir, es la capacidad de sentir la desdicha de los demás. La capacidad de sentir la desdicha de los demás. Y es que en un mundo injusto y corrupto como en el que vivimos, nos hemos convertido un tanto fríos y apáticos con respecto a las necesidades de los demás. Podemos pensar que mientras no me afecte a mí, no me importa lo que esté pasando a otra persona o lo que esté sufriendo otra persona. Y esto no le agrada al Señor. El Señor quiere que nosotros amemos misericordia, pero que también actuemos con misericordia, no ser ajenos a las necesidades de este mundo. Recordemos que la misericordia es también una de las cualidades de nuestro Dios. En Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Y también nos pide que nosotros busquemos esa misericordia. En Mateo 9:13 se relata la historia cuando Jesús comió con pecadores y lo criticaban mucho por ello. Y él decía que no había venido a los sanos porque los sanos no tenían necesidad de médico, sino los enfermos. Y en Mateo 9:13 dice, misericordia pido y no sacrificio. El Señor quiere que actuemos con misericordia. Y obviamente hay una recompensa si somos misericordiosos con los demás. Y esto viene en el Sermón del Monte, este hermoso pasaje que se encuentra ahí en Mateo 5, versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Acabemos, hermanos, con la injusticia y actuemos con misericordia. ¿Qué pide Jehová de ti? En tercer y último lugar, dice, humillarte ante tu Dios. Y humillarnos ante nuestro Dios nos habla de reconocer cuáles son nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros pecados y rendirnos por completo ante Dios. Y esto requiere una actitud de humildad, no una actitud enaltecida. Si somos enaltecidos, si somos orgullosos, nunca podremos humillarnos ante nuestro Dios. Y debemos tener cuidado, hermanos, porque el pecado enaltece. La consecuencia del pecado es que no nos sentimos con necesidad de Dios. Creemos que podemos hacerlo todo, que no necesitamos de nada ni de nadie, ni siquiera de Dios, y nos enaltecemos. Y esto era lo que había pasado en Israel. El rey cometía pecados, no sentía la necesidad de Dios. Y los profetas corruptos profetizaban cosas buenas para Israel a cambio de recibir dinero. Y esto fue lo que provocó la ira de Dios, porque a causa de que se enaltecieron, se provocaban muchas injusticias con el pueblo, inclusive quitarle sus tierras o la muerte de los más desprotegidos. No debemos enaltecernos, debemos reconocer que nadie está por encima de Dios, debemos reconocer la soberanía de nuestro Dios. De esta manera recordaremos cuál es nuestra condición, que somos indignos de su amor, que somos indignos de su perdón, y estando en este nivel de humildad podremos relacionarnos de mejor manera con las personas y ser más empáticos en cuanto a sus necesidades, para actuar con justicia y con misericordia. Podemos decir que humillarnos ante nuestro Dios es la base para una buena sociedad, porque si estamos humillados con nuestro Dios, si estamos humildes, podremos actuar con misericordia y con justicia. En conclusión, podemos decir, ¿qué pide Jehová de ti?
no pide mucho, pide un corazón limpio, pide arrepentimiento, pide transformación de tu ser para poder actuar con justicia y con misericordia. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le reconozcas como Dios y que te rindas por completo a Él. Debemos recordar que Dios no quiere nuestras promesas, Dios no quiere nuestras ofrendas, Dios no quiere nuestros sacrificios si primero no le entregamos nuestro corazón, si no nos dejamos transformar. Debemos confrontarnos, debe haber un arrepentimiento genuino, debe haber fidelidad a Dios. Recordemos que el propósito de Dios era que ellos se confrontaran, que ellos vieran en qué estaban fallando y de esta manera cambiar para poder bendecirlos. Y de esta manera Dios quiere que hagamos nosotros, que reconozcamos cuáles son nuestras fallas, que actuemos con justicia, con misericordia, que nos humillemos ante Dios, que cambiemos para poder recibir bendición. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas en tu palabra este día. Te rogamos para que nos ayudes a ser justos, misericordiosos y sobre todo a humillarnos delante de ti. Es lo que pides, lo que demandas de nosotros para poder bendecirnos, Señor. Ayúdanos a cambiar. Perdónanos si hemos cometido actos injustos. Perdónanos si no tenemos misericordia. Perdónanos si somos enaltecidos, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, grande y soberano, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestro mundo, Señor, y bendícenos a nosotros grandemente. Porque esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.